Roberta Medina, doctora en psicología, sexóloga, especialista en terapia familiar y de pareja, sobre el tema de las fantasías, que en la gran mayor parte de la gente, por lo menos en México, en América Latina, tenemos las fantasías, pero no las hablamos y mucho menos las exploramos, porque hay toda una cantidad de reglas en nuestra cabeza, o de juicios o de miedos. Y Roberta justamente en este segmento nos va a decir, con base en su experiencia, en lo que ya ha aprendido, ¿por qué la gente no se atreve ni siquiera a hablarlas y mucho menos a explorarlas? ¿Cuáles son las 5 razones, así que dirías tú, que detienen a la gente que sí quiere hablarlas, sí quiere por lo menos jugar con ellas en la mente, hablarlas con la pareja, y algunos quieren llevarlas a cabo, pero no se atreven? ¿Qué es lo que los detiene? Cuéntanos. Mira, yo te diría que en su gran mayoría son miedos, ¿no? Y miedos a simplemente a perder a la persona. Desde la Ah, parte de, híjole, va a cambiar la manera que tiene de pensar de mí, va a creer que no merezco, la parte de me va a preguntar dónde lo aprendí o yo le preguntaría dónde lo aprendió. Y esto es cuando estamos hablando solamente de la pareja. Si incluyéramos a otra persona, bueno, este miedo se potencializa terrible porque entonces claro. nosotros pensaríamos, híjole, ¿qué pasa si se enamora? ¿No? ¿Qué pasa Ajá. si es solamente, si no es solamente lo físico? Sí, 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 entonces pierdo, es lo pierdo mi emocional. relación. No, y además, Roberto, también el tema de meter a otra persona, como que, oye, somos pareja, somos dos, entonces vamos por una fantasía, pero ¿y si te pierdo y si perdemos? O sea, ya se involucró otra tercera persona, o sea, hay muchas repercusiones, o sea, sí hay razones, pero a ver, cuéntanos, ¿qué los detiene? ¿Qué los detiene? Las 5 razones. Imagínate, uno de estos, la primero que sería este miedo de perder al vínculo es simplemente es cómo lo vuelvo a ver igual, cómo la vuelvo a ver igual, ¿sabes? Ajá, Ahora que ya sé que desea esto, entonces a lo mejor siente que no le soy suficiente y esto también genera mucho miedo. Un segundo, ya lo hablemos hablado un poco, es vergüenza. Desde el juicio, o sea, todo lo que tiene que ver con lo erótico, hay juicios, hay expectativas, hay mensajes desde lo social, desde lo religioso, de cosas que tienen que ser, cosas que no tienen que ser, y de la reputación, ¿no? De lo que se va a decir, de lo que se va a pensar. Y ajá. entonces, aunque nos manejamos mucho desde lo íntimo y lo social, y entonces a lo mejor esto sería algo que solamente esté entre tú y yo, pero la realidad está en que difícilmente sabemos cuáles son las expectativas de la otra persona. Y si Mm. somos una pareja que precisamente, no sé, sabes, a mí lo que me gusta es que ella era una muchacha de familia o él era de familia. Bueno, es que el ser de familia no significa que no haya yo visto otras cosas. Y ojo, ni siquiera necesito ver material sexualmente explícito. En este momento en las series y en las películas, ya con eso me plantean muchísimos escenarios, las redes sociales, que a mí me da la información y que por supuesto me planteo en esa posibilidad. Entonces, no se necesita tener experiencia, tenemos que tener este elemento porque desde ahí surgen muchos juicios. Ok, entonces así sintetizando serían las razones por las cuales, porque el número es muy alto. Estoy viendo aquí en este, que es la radiografía de las no monogamias en América Latina, dice que, por ejemplo, que el 30% de la gente estaría dispuesta o le llama la atención de una relación abierta. El poliamor, por ejemplo, el 38% de la gente dice que sí ha entretenido la posibilidad de experimentarlo, sí le llama la atención, pero solamente el 9% lo ha explorado. O sea, sí hay el número, una gran diferencia entre el número de la gente que lo piensa y tiene estas fantasías y la gente que se atreve a explorarlo, a hablarlo. Entonces, así sintetizando, las razones principales serían otra vez. El miedo a perder el vínculo, la vergüenza, el 3 que tiene que ver mucho con lo que me acabas de decir, que es los celos, ¿no? Ajá. Tenemos ahí un tema entre si amar y celar híjole, en el tema donde ya se incluyen más personas, sí, imagínate que con uno solo es un tema complejo, cuando hay más personas es muchísimo más. 4, falta de habilidades para negociar, porque definitivamente ya sea en una práctica entre 2 personas, así seamos solamente 2, híjole, a veces nos cuesta trabajo, identificar cuál es la película que vamos a ir a ver, cuanto más puede ser, los límites corporales,
Ajá, Las 5 son los riesgos reales que sí hay, o sea, temas como las infecciones de transmisión sexual, como el claro, embarazo, como las sí, aplicaciones, como el tema de la privacidad en el sí, entorno social, ¿no? Nos vieron en Tinder buscando a una tercera persona, lo que sea, ¿no? ¿Qué ajá, pasa con los hijos que ya tenemos o que podrían llegar a suceder en algún accidente? Y algo muy importante, lo económico, la verdad es que también se necesita presupuesto para muchas de las cosas y entonces eso puede llegar a ser una limitante desde cuánto nos va a costar el motel al que hace mucho que queríamos ir porque tiene columpio, ¿no? Entonces también el tema económico es una realidad. Y claro, pues bueno, hay personas para quienes también puede ser difícil como la ambigüedad y necesitan cosas como muy, muy, muy claras. sí, Entonces, muchas de las veces, insisto, no es falta de ganas, es falta de tener la habilidad de podernos comunicar, ¿no? claro. Ahora, la razón por la que estamos hablando de esto es porque tenemos un problema muy grave de infidelidad. Hay un problema enorme de infidelidad, es decir, de parejas que dicen vamos a ser monógamos y uno de ellos o de ellas o a veces los dos, pues no son monógamos y no avisan. Entonces sí hay un problema muy grande de infidelidad, lo cual quiere decir que hay mucha gente que dice que va a ser monógamo o monógama, pero no están listos para ser monógamos o monógamas. Entonces, la alternativa es, en lugar de andar traicionando a tu pareja, ¿por qué no aceptar que no naciste para ser monógamo o monógama y explorar estas posibilidades? Y ojo, la fantasía no tiene que llegar a ese nivel. A lo mejor tu fantasía simplemente es, como decíamos, de vestirte, de hacerlo en un lugar, de romper la rutina, etcétera, etcétera. Pero por ahí va el caminito, ¿no, Roberta? De creatividad, ¿no? De ponerle sal, pimienta y algún otro condimento. Definitivamente es sin conversación, crece la clandestinidad. Es como si no nos atrevemos a conversar porque tememos ser liberales, híjole, pero muchas de las veces caemos con esto en secretos, ¿no? O sea, preferimos el riesgo del secreto al miedo a pedirlo en voz alta, ¿no? Y Ajá, más que la libertad, lo que crece es el secreto, o sea, no es falta de este deseo, es falta de valentía emocional de poder conversarlo y de las consecuencias que esto tengan. Pero yo creo que lo has dicho varias veces y lo volvemos a repetir, es fantasía no significa llevarlo a la realidad. claro. Fantasía significa, hay todo un campo de posibilidades que pueden simplemente explorarse en el hablar, en el decir, recordemos, son 5 nuestros sentidos. Entonces, uno de los que poco se explora, hablamos mucho acerca de la piel, de los besos, ¿no? Pero uno de los que poco se explora es precisamente el oído. Es el decirte las cosas, el alimentarte la mente, el decirte, mira, es que me gustaría que fueras y ahora eres y ahora vienes y tal. Y entonces es el llevarte a ese escenario que solamente existen ahí. Es una película que estamos creando tú y yo en este momento y no necesariamente va a salir de aquí, pero nos permitimos subirnos en ese escenario y nos permitimos por momentos ser alguien que no somos y que Sí. justo eso puede ser importante, es alguien que no soy. En este momento, no, o sea, yo realmente no soy esta 4 letras que en este momento estamos jugando a que yo sea contigo, ¿sabes? Sí. Pero nos divertimos, pero jugamos y exploramos. Es que realmente la intimidad erótica es el juego de los adultos. La intimidad erótica es el juego de los adultos. Mándate a hacer una camiseta y la vendemos. Se vendería bien. Oye, ¿por qué tanta gente le prefiere, en vez de la conversación incómoda o atreverse a ser tú, atreverte a abrir y decir, mira, esto soy muy caliente, o soy muy fantasioso, o soy juguetón o juguetona, mira, y me gustaría que rompiéramos aquí la cajita, que nos salgamos de la cajita y hagamos cosas distintas entre tú y yo o el que quiera con alguien más, pero ¿por qué la gente prefiere la doble moral, el ocultar quién son y vivir su fantasía a escondidas, traicionando, en vez de hablarlo claramente en la pareja? Porque el miedo de que la otra persona cambie, ¿sabes? Tenemos una falsa situación y que es un tema que choca, ¿sabes? El deseo necesita esta maravillosa dopamina que hoy por hoy nos hablan en todo momento de ella, pero Ajá, la parte emocional y también lo que nos han enseñado al paso del tiempo es que necesitamos estabilidad.
Entonces, choca, ¿sabes? Porque la Ajá, estabilidad que viene de conocer a una persona con la que tengo planes a futuro, con la que me caso y demás, y que esta persona más bien me genera oxitocina y vasopresina, pero la otra parte del deseo surge desde esta parte de sí te tengo, pero no te tengo, del arrebato, de la competencia, de la conquista, de toda esta parte. Pero a ver, ¿cómo voy a conquistar lo que ahí está y que duerme ahí a un lado desde hace 25 años? ¿Me explico? Y que ya más suena bulto que a ganas de buscarle, o sea, ya no es esta parte de decir, híjole, vendrá, me va a ver o no me va a ver, ¿no? Cuando empiezas a hacer dating, es como, no importa lo que pase, de todas maneras va a llegar en la noche y de todas maneras vamos a dormir juntos. Entonces ajá, es esta parte de cómo le metemos esta dopamina a la relación, bueno, cambiando de escenario. O sea, no se necesita cambiar de pareja, ¿sabes? Yo se los claro, digo siempre, no se necesita cambiar de restaurante, pero podemos modificar el menú cuando lo hacemos desde la parte de hacerlo juntos. Y claro. para esto es importante tener un acuerdo de seguridad emocional. O sea, no estás obligado u obligada a hacerlo. Y si ya me dijiste que sí, y que sea un sí entusiasta, que no sea un sí porque yo vengo empujando y diciéndote, que no sea Ujú. un sí porque, pues es que si no le digo que sí va a buscar con quién hacerlo, eso es coercitivo. Si ya llegamos al punto de hablarlo y de que se den los elementos que te hacen sentir la seguridad de explorarlo, también entender que podemos regresar. ¿No? O sea, es tener esta palabra, tener esta forma de entender que si algo no se deja de sentir seguro para ti, va a haber una pausa y no va a haber un castigo. O sea, no va a Claro, haber un, ay, pero es que ya me dijiste, pero es que ya me dejaste bien caliente y ahora lo No, 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 no. O sea, esa es tu responsabilidad, porque mi responsabilidad queda en lo que yo te dije, lo voy a intentar. Y yo necesito pasos lentos, o sea, que tú ya lo hayas pensado y tengas 3 años con esa idea y que me lo estés diciendo ahora, yo tenga una semana, perdóname, pero yo no voy a ir a la misma velocidad que tú. Yo necesito sí. tiempo para entrar ahí. Entonces, esta parte es mi responsabilidad también entender tus tiempos y entender que si tú necesitas más tiempo o ya no quieres continuar, podemos hacerlo y no va a haber un castigo. Eso es muy, muy importante hacer y también siempre construyan primero el erotismo entre ustedes. No lo hagan, nunca hacerlo como una posibilidad de salvar la relación. Si la Mm, relación ya está rota, rota va a seguir y ahora va a seguir rota y complicada. ¿No? Esto es como cuando estamos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente con las herramientas para hablar, para negociar, para entender y para crecer. Nadie ajá. puede crecer donde está roto. Oye, ¿y hay solución cuando, por ejemplo, el chico que nos estaba preguntando aquí en el canal de YouTube, cuando una de las dos personas en la pareja sí es más divertida y es más, le gusta, volviendo a tu ejemplo de la comida, le gusta más la salsita y los sabores agridulces y la variedad en los aderezos, y otra persona que es cuadradita y ya estás ahí? Digo, si no estás casado y no tienes hijos, pues no hay rollo, ¿verdad? Pues simplemente dices, oye, no soy compatible aquí, voy a buscarme a alguien picosón o picosona igual que yo. Pero si ya estás y ya tienes una familia, ¿qué haces ahí, Roberta? Tú quieres fantasear y explorar y la otra persona nomás no. Te han de tocar en consulta varios de esos. Sí, la realidad es que yo lo que digo que tienes que hacer es, por favor, ir a terapia, pero ojo, escucha muy bien esto, con un terapeuta sexual. Ni siquiera es con un sexólogo, es con un terapeuta sexual. ¿Por qué? Porque necesitamos explorar en la persona que tiene esta dificultad temas que pueden ser desde experiencias traumáticas anteriores, ideas en la educación, ideas desde la religión, miedos consigo mismo, miedos con la relación. Y una vez que visitamos estos lugares, Sí, podemos ir desarticulando, ¿sabes? Es como si fuera un tejido que podríamos ir jalando de la hebra, pero eso no significa que lo vas a hacer tú. Tú eres la ajá, pareja de la persona. ¿Sabes? Ese es un trabajo que tiene que ser la persona de construir y con un acompañante que esté capacitado y tenga las herramientas, porque muchas claro, de las veces podemos abrir un lugar que no vamos a saber cómo acompañar a la persona. Entonces, sí, ojo, es con un terapeuta, pero sobre todo con paciencia, con amor y con invertir tiempo, recurso económico, ¿no? Y claro sí, que sí se puede llegar a hacer. Y si no, claro. Oye, créeme lo que se hacen acuerdos. claro, puede llegar a acuerdos. ¿Cuáles serían los errores más comunes que dirían, por favor, no cometas esos errores cuando estás tratando de abrir la relación, de hablar de estos temas, de explorar el tema, el mundo de las fantasías? ¿Cuáles son los errores que le dirías a una pareja? Por favor, no hagan esto. Esta es la forma equivocada de hacerlo.
No lo hagas por presión, porque tengas el miedo de que la otra persona se vaya a hacer. No lo hagas porque piensas que va a salvar la relación. No lo hagas como un intercambio de, incluso de regalos, de favores y, por supuesto, menos cuando hay amenaza, ¿no? O cuando es una acción abiertamente coercitiva de, sabes, no te voy a dar el presupuesto, eso es violencia económica, o me voy a ir con alguien más, todo este tipo de situaciones que se tornan desde la violencia, ¿no? Hazlo cuando tengas la suficiente confianza contigo, con el vínculo porque somos tres, somos tú, yo y la pareja que formamos. Y además probablemente tengamos familia y entonces es la repercusión familiar, al menos en nuestro núcleo. Entonces, no lo hagas desde un lugar donde no tengas esta seguridad completa, donde no sientas un sí entusiasta, constante. Hay una frase que a mí me encanta que es, cuando hay duda, no hay duda. Claro. Cuando hay duda, no hay duda. Entonces, si tú lo estás dudando, es porque algo no te está cuadrando. Hay una pieza que le falta a tu rompecabezas y entonces búscala hasta que llegue el momento en el que tú digas, sí, va, me atrevo, se me antoja, quiero ir ahí. Ese es el momento. Que se sienta en un lugar seguro, que esta conversación se dé, o sea, que tú le digas a tu pareja, mi amor, me gustaría hablar de ciertas cosas, me gustaría jugar a lo del semáforo, te voy a decir estas cositas, tú me dices si es verde, amarillo, rojo, pero que yo lo diga no significa que te estoy obligando o que te vayas a sentir presionada o presionado para hacer las cosas. Simplemente yo quiero expresarlas. Es como que a mí se me antoja esto y yo quiero hablarte de esto y te quiero decir sinceramente qué es lo que traigo en la cabeza, porque prefiero decírtelo a ti que andar por fuera explorándolo. Te lo quiero decir a ti y sin ninguna presión tú me dices qué piensas y ahí la llevamos, pero sin presión. Esa sería la cosa, ¿no? O sea, me abro, pero no presiono. Definitivamente, y es en una situación de respeto para contigo, para con la otra persona, de el respeto de los tiempos, el respeto del cuerpo, de la intimidad, de la privacidad, ¿no? Ujú. Son elementos que tenemos que considerar y que también hay que aprender a recibir un no, un todavía no y un vamos a hacerlo y entonces encontrar los elementos necesarios que en otro momento, por supuesto, les podríamos dar todas esas claves de cómo poder hacer un trío, que podría ser una puerta de inicio cuando ya quieren empezar a incluir a otras personas, o de las fantasías que, como les dije, vayan a las redes sociales, por la noche les voy a dejar algún listado. Ya un listado de fantasías. Oye, pero ya lo del trío ya son palabras mayores, porque como bien dices Sí, tú, sí. ahí implica muchas cosas. Ahí implica temas, peligros económicos, peligros venéreos, peligros psicológicos. Ahí, una tercera persona es otro nivel. Ya Por lo es otro. menos empieza con tu pareja a abrirte, a salirte de la cajita y a meterle variedad a las cosas. Mi querida Roberta Medina, ¿dónde te encontramos en las redes sociales para ver tu contenido? En todas las redes sociales me encuentran como íntimamente con Roberta, Facebook, Instagram y YouTube y TikTok, íntimamente con Roberta. Íntimamente con Roberta. Ahí la pueden encontrar. Me parece muy bien, mi querida Roberta. Pues gracias. ¿Y por qué no hablamos en la próxima ocasión? ¿Por qué no hablamos de las relaciones no monógamas? Porque cada vez son más, ¿correcto? Así es, cada vez son más y en mi consultorio de verdad es que he visto algunos casos que me encantaría compartirles. Claro que sí. Wow, qué interesante. Cada vez son más. Eso sí, he estado leyendo estadísticas y cada vez hay más gente, hay más parejas que no quieren tener hijos y quieren cosas más abiertas. Volvemos después de la pausa. Gracias.